Bueno, muy buenas tardes. Hoy nos convoca el inicio de la Cátedra Primo Feliciano Velázquez 2021. Es un honor que en este año esté a cargo del doctor Ariel Rodríguez Curi. Entonces seguiremos un proceso sencillo, un protocolo sencillo de inauguración de la cátedra, como lo hemos acostumbrado todos los años. Nos encabeza la ceremonia el titular y presidente del Colegio de San Luis, el doctor David Eduardo Vázquez Salguero, y también nos acompaña el doctor Armando Hernández Subervil, quien es el coordinador del programa de Historia. Entonces, quisiera nada más hacer un breve comentario con relación a la trayectoria del doctor Ariel Rodríguez Curi y de esta cátedra que hoy da inicio, y que como parte central tiene precisamente un seminario, ¿no? Que es este seminario importante sobre los aspectos de la guerrilla en México, ¿no? Que es historia de la guerrilla en México durante los años de 1965 a 1994, literatura, conceptos y problemas. Muchas gracias, doctor Ariel. Les comento brevemente que el doctor Ariel obtuvo su doctorado en Historia en el año de 1994 por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido miembro de diversas comisiones, como la Comisión Redactora del Proyecto Ejecutivo para la Constitución Política de la Ciudad de México. Ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Mora y director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Asimismo, es el profesor investigador en este centro, que es en donde él se ha venido desempeñando durante ya varias décadas. Y el último de sus libros es Historia Mínima de las Izquierdas en México, editado por el Colegio de México y que actualmente está en proceso de edición. Muchas gracias, doctor Ariel, por su presencia. Y bueno, pues cedo la palabra al doctor David Eduardo Vázquez Salguero, el presidente del Colegio de San Luis. Adelante, David. Muchísimas gracias. Pues en primer lugar quiero extender una muestra de gratitud al doctor Ariel Rodríguez Curi. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por haber aceptado esta invitación para llevar adelante la cátedra Primo Feliciano Velázquez durante el año 2021. También quiero agradecer al doctor Sergio Cañedo Gamboa, quien será el anfitrión, coordinador de la cátedra durante este año. Y bueno, colegas, compañeros que nos están escuchando, les quiero comentar a grandes rasgos pues que esta cátedra es una de 5 cátedras que tiene el Colegio de San Luis. Nuestra forma de organizarnos en el ámbito de la investigación nos pone en diferentes programas. Tenemos 5 programas de investigación: Agua y Sociedad, el programa de Historia, el de Estudios Políticos Internacionales, el de Estudios Literarios y el de Estudios Antropológicos. Y cada programa, a su vez, tiene asignada una cátedra institucional. Esa cátedra tiene el propósito de fortalecer las líneas de investigación, de fortalecer también la docencia, la formación de recursos humanos, y con ese propósito cada año se convoca a los programas de investigación a que postulen al Consejo Académico a aquellos investigadores que les gustaría tener durante el siguiente año con una colaboración estrecha. Y el programa de Historia se organizó y en este caso propuso al doctor Ariel Rodríguez Curi, después de haber revisado ahí varios perfiles, y en ese sentido ya después se postula al Consejo Académico. El Consejo Académico establece una recomendación y es de ahí de donde se deriva también esta invitación que se hace. Entonces, sí es para nosotros muy importante ese programa porque invitamos a investigadores ya consolidados que tengan ideas sobre sus investigaciones ya muy afinadas,
que nos ayuden a avanzar y a generar también, a abrir perspectivas de investigación. Entonces, este año, pues creo que este año vamos a tener una muy buena temática, una temática que no ha perdido vigencia, al contrario, se revitaliza en un contexto también en el que tenemos que pensar ese pasado desde nuestras experiencias que estamos viviendo también en el presente, de tal forma que un seminario sobre la historia de la guerrilla en México y con estas diferentes aproximaciones que no son tan comunes, ¿no? La literatura, los conceptos, los problemas, vendrán a fortalecer nuestras líneas de investigación. Me da mucho gusto que sea el doctor Ariel Rodríguez quien encabece este seminario. También les comento que nuestro programa de cátedras ya lo verán ustedes, ¿no? Y Sergio se los comentará, o seguramente ya se lo hizo a saber al doctor Ariel, pero se prevé también que haya algún producto editorial, ¿no? Tenemos precisamente la colección Cátedras Institucionales. Es una colección en la que los catedráticos entregan una obra de su autoría, de preferencia de su autoría única, y que puede ser una coedición o no, eso ya se vería más adelante, pero está esa posibilidad, además de lo que derive de este seminario, un libro colectivo, un conjunto de cuadernos, en fin, hay una serie de posibilidades que se abren y bueno, pues arrancaríamos esta cátedra. Lamentablemente lo hacemos en una condición en que la pandemia no nos permite estar en un mismo salón. Ese es algo que ha caracterizado las cátedras, la riqueza de estar frente a frente, escuchándonos y dialogando sobre las temáticas, pero me parece importante que no hayamos detenido este esfuerzo por llevar adelante las cátedras y que, aunque sea de manera a distancia, podamos seguir haciéndolo. Si en algún momento el calendario lo permite o las circunstancias cambian, pues sería muy bueno que tuvieran una sesión presencial o que pudiera visitarnos, doctor Rodríguez, ¿no? En fin, eso es una posibilidad que está allí y que la podríamos ver si las condiciones mejoran. Por lo pronto, pues, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y formar parte este año de la comunidad del Colegio de San Luis. Muchísimas gracias, Sergio. Te cedo la palabra. Muchas gracias, David. Muchas gracias por los comentarios y ten la certeza de que llevaremos a muy buen puerto esta cátedra y uno, como tú lo comentabas, ¿verdad? Uno de los propósitos, como lo ha sido en otras cátedras, es que posiblemente se puedan obtener cierto tipo de resultados que iremos viendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Y quisiera preguntar, en este caso nada más al coordinador, si quisiera él hacer algún comentario. Armando, por acá está, ya lo vi. Gracias Sergio. Pues reiterar la bienvenida al doctor Rodríguez Curi, agradecer la presencia de los compañeros de la maestría en Historia, de los colegas del programa de Historia y, bueno, de todos los colegas que se han sumado a esta convocatoria que has hecho. Desearles mucha suerte y mucho éxito en esta cátedra. Son espacios muy importantes para nuestros alumnos, para nuestra comunidad, y bueno, es una oportunidad que no hay que desaprovechar. Así que, bueno, pues nuevamente bienvenido, doctor Rodríguez Curi, y pues felicidades, Sergio, por esta organización. No, al contrario, y bueno, cedo la palabra al doctor Ariel por si también quiere hacer algún comentario antes de iniciar propiamente ya la sesión del seminario. Bueno, antes que nada, mi agradecimiento a las autoridades del Colegio de San Luis, al doctor David Vázquez, al doctor Armando Hernández y al coordinador de la cátedra, el doctor Sergio Cañedo, que me han brindado todas las facilidades. Tengan la absoluta seguridad que en cuanto sea posible yo estaría encantado de visitarlos en el Colegio de San Luis. Ya lo conozco, he estado un par de veces en unos eventos o alguna reunión de CONACYT inclusive. Entonces yo estaría encantado en cuanto a las circunstancias, las autoridades
educativas, etcétera, nos permitan reunirnos. Yo sí creo que se pierde algo al no estar tete a tete, con la menor duda. Se puede improvisar mejor, creo, en reuniones presenciales. Pero bueno, así están las circunstancias y me parece que el conocimiento o las ideas, por básicas que sean, como las mías, pues circulan afortunadamente y estamos aquí dispuestos a plantearlas y a discutirlas con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado. Muy bien, pues, muchas gracias, doctor Ariel. ¿Alguien más desea comentar algo, David o Armando? Nada, Sergio, pues al contrario, los dejamos para que avancen ustedes en sus trabajos y ya se organicen. Y pues también muchas felicidades y bienvenidos a los compañeros que se suman a esta cátedra por acompañar. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, antes de proceder a darle el micrófono, la voz y las bocinas al doctor Ariel, nada más quisiera yo hacer unas precisiones por varias preguntas que ha habido en el intercambio de comunicaciones que hemos tenido con ustedes. Entonces, bueno, aquí varios de los detalles de interés general ha sido, por un lado, la cuestión de la asistencia, por ejemplo. Entonces, bueno, la asistencia, revisé los términos del Colegio de San Luis para el otorgamiento de constancias y hay un 80% de cumplimiento de la asistencia a las sesiones. Entonces yo les pediría tener ese cumplimiento para poder en su oportunidad entregar la constancia. Les voy a pedir también, por otro lado, algunos datos más completos de ustedes para completar el registro y también con el propósito de poderles dar el acceso a la plataforma de Classroom en Google para que ustedes puedan ver desde ahí ya las sesiones acomodadas, ya conforme se van a ir teniendo, y ahí mismo estará disponible los materiales para el seminario. Incluso si alguien desea proporcionar alguna lectura, incorporar algún texto, lo puede hacer en esa misma plataforma, ¿sí? Entonces eso también es bien importante. Y también conocer los datos de todos ustedes en virtud de que tenemos una variedad de instituciones, variedad de procedencias de diferentes partes de la República. Otro punto también es los resultados de la cátedra. Por lo menos en las cátedras que yo he tenido se alcanzan resultados de publicaciones. Básicamente, cuando hablamos de una publicación, implica un esfuerzo también mayor para el propio catedrático y no es algo que quisiéramos llevar de entrada desde un principio, en el sentido de que pudiéramos estar considerando que se va a hacer sin fácil o simplemente el proceso de publicación. En realidad, nosotros nos apegamos a las normas de los procedimientos estandarizados por el Colegio de San Luis para el proceso de dictaminación, y esto también es en parte también del criterio, ¿verdad?, de que lo que se pudiera reunir en su oportunidad cumpliera con la calidad para poder proceder. Esto ya también lo veríamos a detalle con el doctor Ariel Rodríguez sobre estos puntos y estos detalles, porque que resulte manejable también, ¿no? No siempre resulta en todos los años, ¿verdad?, un resultado de esta manera. Hay veces que el propio catedrático proporciona también una de sus obras para el proceso editorial. A veces resulta un trabajo colectivo de 4 o 5 personas, a veces resulta un trabajo colectivo de 17, 18 participantes, ¿no? Entonces, se fijarán en su oportunidad las reglas precisas si es que esto se va a llevar a prosperar de una o de otra manera, ¿no? Entonces, también quisiera yo precisar eso, porque sí es muy importante la cuestión de la calidad en términos de prestigio del mismo coordinador de la cátedra y del titular de la cátedra, y en términos de los procesos que se tienen para la dictaminación de los textos que se publican con pie de imprenta del Colegio de San Luis. Entonces, esos son los puntos que yo ahorita les voy a dejar. Más adelante en la sesión tendremos una oportunidad para poder dialogar sobre algunos de estos aspectos, ¿no?
En este mismo sentido, les pediría por favor entonces que, si de preferencia, bueno, tengan todos su micrófono cerrado y también de igual forma tener la cámara apagado si sienten que hay un problema de conexión, etcétera, ¿no? Entonces es una cuestión para que no haya mucha transferencia de datos y se centre realmente toda la carga y la ruta de transmisión en la señal que nos envía el doctor Ariel Rodríguez Curi, ¿no? Muy bien, entonces yo dejaría aquí, doctor, esta parte, ya entraríamos a más detalles más hacia adelante, ¿no? Entonces, si está de acuerdo, procedemos entonces para escucharlo, ¿no? Muchas gracias al doctor Cañedo y muchas gracias a todos los que están conectados. Es para mí una oportunidad muy sugerente, diría yo, plantear estas inquietudes, las que pueda plantear el día de hoy y a lo largo de las sesiones de la cátedra, porque van acompañando un proceso de investigación y de escritura de trabajo. Entonces, en ese sentido, sus comentarios, sus críticas, la manera con los sesgos legítimos que ustedes puedan dar a todo lo que surge en esta cátedra, para mí son realmente muy importantes. Subrayo entonces, yo estoy haciendo un libro, estoy tratando de hacer un libro sobre la historia de la guerrilla en México. Lo único que tengo solucionado es un título, ahorita voy a decir por qué, se llama Los otros hermanos de Antígona. La guerrilla en México, 1965, 1969, hasta probablemente finales de la década de 1900. Me he inclinado, me ha aclarado las cosas. La posibilidad de razonar en términos de Antígona, la tragedia de Sófocles, porque como ustedes saben, Antígona relata una estasis, una guerra civil que separa a dos hermanos por la herencia, por el gobierno, por el poder de una ciudad. Un hermano se queda dentro de las murallas de la ciudad a defenderla, y el otro hermano traiciona a la ciudad, traiciona a su padre y se alía con un enemigo para irrumpir en el poder de la ciudad. Una de las cosas que me llaman mucho la atención es que los dos hermanos mueren, pero el hermano que traicionó a la ciudad es castigado, el gobernante de la propia ciudad, con un no entierro, no puede ser enterrado con los ritos sagrados que se fundaban en Grecia. Es un traidor, básicamente, ¿no? Y Antígona, que es la hermana de ambos, rompe la obediencia debida al gobernante de la ciudad, Creonte, y sepulta con los ritos correspondientes al hermano traidor, ¿no? Es una gran fábula, una gran metáfora sobre cuál es la ley que impera, si la ley divina, la que obliga a todos los griegos a enterrar a sus muertos con todas las formalidades que manda el rito, o la ley de la ciudad, la ley política, la ley de los hombres que castiga con la muerte y con una muerte vergonzosa, vergonzante al traidor, que no puede ser enterrado a la manera de los griegos. Es entre otros conflictos, es un conflicto entre la ley humana y la ley divina, entre el rito y la ley, entre el traidor y no el traidor. Como ustedes saben, una parte muy importante de la historia de la guerrilla en México se ha escrito a partir de desaparecidos. Sabemos que hay una buena cantidad de desaparecidos políticos. Desapariciones forzosas, perdón. Hay una buena cantidad de desapariciones forzosas, donde por lo visto se impuso la ley de la ciudad, la ley del gobernante, la ley de los hombres, en el sentido de que esos muertos en la guerrilla, esos desaparecidos forzosamente, no han recibido las exequias, digamos, debidas a cualquier otro ciudadano en este país.
Claro, por la escala de los acontecimientos, la desaparición forzosa durante el periodo de la Guerra Sucia en México no tiene comparación con la hecatombe que hemos presenciado después, la guerra contra el narcotráfico o lo que sea eso, ¿no? Donde también hay no cientos, sino miles y quizás cientos de miles de desaparecidos cuya tumba no tiene nombre porque ni siquiera existe la tumba. Digamos que esa es una de las maneras en que yo entré al tema con la preocupación sobre el presente, habiendo leído sobre todo un texto maravilloso de Steiner sobre Antígona y sobre la manera en que esa obra de Sófocles se ha interpretado a lo largo de la historia, desde la Grecia del siglo V hasta el París ocupado por los nazis, donde se representó una Antígona y hubo imaginarán, un gran problema porque obviamente en términos simbólicos aparecía ahí también la resistencia, la desaparición de los presos políticos. Steiner hace una larguísima exposición de las presentaciones públicas y los impactos políticos de Antígona, que tiene que ver, insisto una vez más, con de quién son los muertos, quién legisla sobre los muertos, quién es propietario de los muertos y de los de la ley divina, y etcétera, ¿no? Esa es una de las implicaciones o una de las motivaciones más bien para una investigación como la que estoy planteando. En realidad es una motivación y una inspiración que me vino después de acometer otro proyecto que el doctor Cañedo, al cual el doctor Cañedo se refirió amablemente, y es que en el colegio me encargaron, dentro de la colección de historias mínimas, la historia mínima de las izquierdas en México. Lo puse así, izquierdas en plural. Creo que hay muchas izquierdas a partir del magonismo y incluso la actualidad. Y uno de los capítulos o una de las estaciones en esa investigación sobre las izquierdas en México necesariamente pasó por la fase de la Guerra Sucia, la fase de las guerras. Entonces, y me di cuenta que hay una literatura importante, y esto lo quiero adelantar, sobre todo de testimonios. Tenemos una buena memoria escrita ya de los participantes en la guerrilla mexicana, especialmente en la guerrilla urbana. Esto tiene algunas explicaciones culturales, creo, una parte, no tan importante como a veces se ha dicho, pero sí una parte de los que fueron a la guerrilla urbana en México, a partir de 1969-70, venían del medio universitario y tienen el herramental, digamos, los conocimientos, el capital cultural, para después plasmarlo por escrito. Por lo tanto, tenemos una cantidad importante de memorias. En esto ha hecho un papel muy importante algunas universidades, la michoacana, por ejemplo, la de Guadalajara, una editorial, la Casa del Mago de Guadalajara, que ha publicado unos 15 libros más o menos de crónicas, cronologías y memorias propiamente dichas de parte de guerrilleros o de personas, exguerrilleros o de personas interesadas en este proceso, ¿no? Entonces, hay una buena cantidad de memorias, digamos, y también hay una incipiente producción académica, ¿no? Que ha hecho Colegio de Michoacán, por ejemplo. En fin, hay en varias instituciones se ha desarrollado eso, no en el Colegio de México, por cierto, ciertamente no, pero en otras instituciones se ha desarrollado, la Universidad Michoacana, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Chihuahua, la Universidad de Ciudad Juárez, que han publicado ya trabajos más documentados, más en materia a partir sobre todo de la apertura de los archivos de la Federal de Seguridad y de las instituciones políticas y sociales, más o menos a partir de 2003, una cosa así, y tenemos cosas ya interesantes sobre la guerrilla que ya van conformando una especie de masa crítica para poder discutir, deslindarse, asumir, criticar, etc. Entonces también hay una literatura propiamente académica. Creo que si yo tuviera que decir algo de esa literatura académica, y se los adelanto para su juicio simplemente, es que quizás ha seguido muy de la mano, muy de cerca, el discurso de los propios guerrilleros o exguerrilleros en dos sentidos. Por un lado, ha seguido la lógica de las organizaciones. Tenemos una literatura sobre la Liga Comunista, sobre el MAR, sobre el Frente Revolucionario Armado del Pueblo, etcétera, que va siguiendo de cerca
las organizaciones y los testimonios sobre las organizaciones. Yo creo que es una primera etapa necesaria, yo creo que está bien. A mí me parece que hay que cambiar la óptica, claro, lo digo después de tener disponibles esos trabajos. Uno siempre es... los historiadores siempre somos de alguna manera oportunistas. Ya tenemos una masa crítica y ya nos podemos deslindar, es mucho más fácil. A mí me gustaría desarrollar, y lo estoy tratando de desarrollar así, en términos de las áreas, digamos, sociodemográficos, políticas más específicas. No quiero usar el término de plaza, porque ya saben para qué se usa, ¿no? Pero vamos a decir las plazas. Es decir, yo creo que se tiene que enfocar la guerrilla a partir de los puntos más calientes en este experimento político en México. Y no son tantos, son 4 o 5 puntos. Guadalajara, sin duda. Culiacán, sin duda. Juárez, sin duda. Quizá la ciudad de Chihuahua, en menor medida que Juárez. Monterrey, sin duda. Y un poco la frontera de Baja California, Mexicali, ¿no? Yo creo que son... Y el Valle de México, sobre todo en la parte norte, en la parte de Azcapotzalco, Naucalpan, Ecatepec, etcétera, que también tiene una importancia, sobre todo en el caso de la Liga Comunista 23 de septiembre, la parte nororiental del Valle de México. Hay otras que tienen una participación quizás un poco menor, lo digo todavía sin estar 100% seguro, Puebla, Oaxaca, etc. Si ustedes notan aquí, y en algún momento me referiré ahí sistemáticamente, hay 2 grandes áreas de surgimiento de la guerrilla en México. Uno es el occidente, especialmente Morelia y Guadalajara, es un eje importante para una investigación, al menos como la estoy desarrollando. Y otro es lo que genéricamente llamaría yo el amplio norte, un poco como lo visualiza Luis Aboites, colega del Colegio de México. Es decir, todos los estados fronterizos, más Sinaloa, más Durango, quizá. Todos los estados fronterizos en el norte, más Sinaloa y Durango, creo que conforman la matriz geográfica más llamativa y que debe investigarse en términos también de problemáticas concretas que encontramos ahí, ¿no? No me voy a referir el día de hoy a esas problemáticas, pero sí diría que es muy importante en el caso de Culiacán, digamos, el Valle de Culiacán, con todo lo que esto implica, el trabajo migrante, las condiciones de los jornaleros, de los proletarios agrícolas, que ocupan primero estacionalmente y luego definitivamente en muchos espacios en la producción y luego en la vida cotidiana de Culiacán, como en Ciudad Juárez probablemente la primera saldo del experimento maquilador, que también dejó una huella, o al menos en el caso de la Liga Comunista le interesó especialmente Ciudad Juárez precisamente por las maquilas. En fin, y en segundo lugar, bueno, tal vez en primer lugar, porque es frontera. Es un puerto de entrada en contra. Es seguro. Por cierto, hay una faceta que también voy adelantando un poco, y es que algunos exguerrilleros se protegieron de ser desaparecidos, de ser asesinados, de ser encarcelados, etcétera, usando la frontera al otro lado. Esa historia va a ser muy difícil de escribir. Que yo supongo, esto es una intuición a partir de las memorias de algunos de ellos, pero yo supongo que hay un doble pecado, digamos. Probablemente ser migrantes ilegales, entre los de los 80, y además ser guerrilleros en Estados Unidos. ¿Sí? Pero por algunas evidencias que aparecen aquí y allá, da la impresión de que esa porosidad de la frontera norte, que la conocemos perfectamente en términos de política, subversión política, etcétera, de demagogismo al menos, opera en los dos sentidos. Una de esas también opera como un refugio, y lo sabemos perfectamente por la Revolución Mexicana, de los disidentes. Habría que ver la naturaleza de esa migración y si de veras es significativo o es meramente marginal. Pero hay algunos que en su memoria dicen, fulanito de tal, nunca supimos más, solo que atravesó la frontera y ya no regresó. Ahí hay otra historia también que me parece muy sugerente. El tercer elemento que me encaminó, digamos, por la creación y la escritura de una historia de la guerrilla en México es que en 2019 publiqué un libro
Museo del Universo, que es una historia de los Juegos Olímpicos y del movimiento estudiantil de 1978. Y lo que me llamó la atención mucho es los testimonios de los guerrilleros. Ya sea ante la policía política, ya se imaginarán qué clase eran la tortura, o en sus memorias, a veces muy posteriores a lo que están narrando, es cómo los impactaron dos acontecimientos. El 2 de octubre, que es un colofón trágico, ya lo conocemos, del 1978, y luego el 10 de junio. Eso es un mantra que se repite en buena parte de las memorias de gente, digamos, que tiene la capacidad de expresarse por escrito, pero también en testimonios de guerrilleros o guerrilleras con una formación académica menor, con menos, digamos, capital cultural para expresarse, pero ellos dicen el 2 de octubre y el 10 de junio. Y una cosa que es curiosa, que prácticamente ninguno de ellos estuvo ni el 2 de octubre ni el 10 de junio en la Ciudad de México. Sí hay algunos que están presentes, pero son una absoluta minoría dentro del universo de los guerrilleros. El peso simbólico de estas dos fechas, como justificación última y primera de una aventura de la magnitud de la clandestinidad, de la lucha armada, de la disposición para el robo o incluso para el homicidio, es muy impresionante. Yo sospecho que si trabajamos una categoría que a mí me parece interesante, hay que manejarla con cuidado en la historia, que es freudiana, directamente, que es la escena primaria, podría ayudar al análisis. Una escena primaria es una escena de tal fuerza que deja en el individuo un patrón de conducta. Puede ser conductas sanas, etcétera, o conductas patológicas también, ¿no? Es decir, algo que nos impresionó tanto y que solo registramos imperfectamente a nivel consciente, pero sobre todo la huella es inconsciente. Deja en adelante un patrón, o marca o define un patrón de comportamiento. Y al menos en el caso de muchos de los testimonios que he podido conocer, de los publicados y de los no publicados, es algo tremendo pasó el 2 de octubre, algo tremendo pasó el 10 de junio, y ya no se justifica ninguna otra forma de... Esto es importante, y también lo apunto como un asunto metodológico en el que hay que reflexionar. Porque la disidencia de izquierdas en México a principios de los 70 es mucho más amplia que la de la guerra. Están los comunistas, están los nacional revolucionarios de izquierda, a la manera de Berto. Está el PST, que es un menjurje un poco raro, pero está, Pilar Talamantes. Están los frentes populares, Rey, Durango, los maoístas que no se van o no se convencen de que la lucha guerrillera es, sino que van a otra cosa, que es a la acumulación de fuerzas, a la organización horizontal, a la lucha por servicios, por instrucción, por acceso a recursos. No es la única oposición que hay. No es la única disidencia que hay. Y en ese sentido es interesante cómo, menos algunos protagonistas de la guerrilla, van a deslegitimar. Suena obvio, pero hay que entender en qué contexto se hace esto, todas las otras formas de militancia política. Digo, la Liga Comunista y su periódico Madera trata prácticamente de la misma manera a Fidel Velázquez, el de la CTM, y a Demetrio Vallejo, que se echó 13 años, o a Valentín Campa, que se echaron 13 años en el bote, de conservar la autonomía de un sindicato como el ferrocarrilero, los tratan como iguales. O sea, ambos son traidores, Fidel, Valentín Campa y Demetrio. Hay que entender esto porque viene también de, no diría de una fantasía, pero sí de una reelaboración lingüística, emocional, política, de fechas claves, México moderno, que se reencauzan en una fundación inapelable de que esa es la forma de lucha. Lo demás está cancelado.
Digamos, esas son las tres fuentes que a mí me llevaron a plantearme seriamente como profesor universitario, decir, bueno, ya que estoy tan metido en esto, vamos a tratar de sacar adelante una investigación, una historia de la guerrilla en México. No soy el primero, se han hecho trabajos muy buenos y muy innovadores. Creo que hay más cosas que decir en términos geográficos, en términos políticos, en términos de enfoque. Creo que vale la pena dirimir un asunto que es fundamental también, y es la guerrilla mexicana, especialmente la urbana, pero no solo la mente urbana, también la campesina, la de evolución de la autodefensa al estilo de Lucho Cabañas, Genaro Vázquez, con otras experiencias guerrilleras, por ejemplo, latinoamericanas. Una cosa que parece claro, y lo veremos también en su momento, sobre todo con Marchesí, es que la guerrilla mexicana, al contrario de Montoneros o de Tupamaros o incluso del MIR chileno, etcétera, se desarrolla en un aislamiento geopolítico profundo. No tiene vínculos prácticamente con la guerrilla latinoamericana, salvo uno que otro guerrillero latinoamericano, centroamericano, que en realidad se vincula porque estaba en México. Tampoco la guerrilla mexicana tiene prensa, buena prensa en Europa, por ejemplo, como de las guerrillas castristas de los 60, como Montoneros, como Tupamaros, que más o menos sus noticias aparecían, tenían prácticamente embajadas en algunas capitales europeas, influencian también a algunos luchadores en la propia Europa, sobre todo en Europa occidental, por supuesto, etc. La guerrilla mexicana está completamente aislada. Como está aislado, de alguna manera, el gobierno mexicano en su lucha contra la guerrilla, cosa que, dada la disparidad de fuerzas, favorece muchísimo al gobierno mexicano. En la historia mínima de las izquierdas, lo que yo planteo es que, por las cuestiones de la frontera con Estados Unidos, por las fronteras del propio timing político mexicano, incluyéndole las izquierdas, buena parte de la experiencia política de las izquierdas en México va desfasada o a destiempo de los experimentos o de las posibilidades o de los proyectos latinoamericanos. No sé si ustedes tienen la misma sensación, pero a veces pasan cosas en América del Sur que aquí no han pasado, y luego aquí pasan cosas que todavía no pasan allá. En fin, no hay esta idea, no hay este vínculo. ¿Por qué? Porque buena parte de la sociedad política mexicana está muy determinada por conjuntos de relaciones geopolíticas que son muy importantes, pero que se dan sobre todo con Estados Unidos. Entonces, como que, nos gusta o no, caminamos por un camino autónomo, o más o menos autónomo, o más autónomo que las experiencias latinoamericanas. Y el otro punto que también lo trataremos, lo subrayo de una buena vez, es que a cualquier efecto práctico, los cubanos no se inspiraron, pero ni patrocinaron, ni protegieron, ni alentaron, ni le dieron cobertura a los guerrilleros. Ese es otro rasgo del aislamiento de la autonomía. Los testimonios siguen apareciendo y siguen diciendo lo mismo, tanto de la fuente cubana como de las fuentes de los propios guerrilleros mexicanos. Hay en ese momento muchachos que se fueron al exilio en Cuba porque habían sido canjeados en algún secuestro de la Liga o de las FRAP, etcétera, y que llegaron echando pestes de lo que pasaba en Cuba respecto a los guerrilleros mexicanos. Prácticamente los pusieron en un gulag durante 2, 3, 4 años, aislados de la convivencia con otros latinoamericanos o con los propios cubanos. Hay un cliqué de inteligencia cubano-mexicana, yo creo que eso no lo sabemos bien. Intercambiaban información, más allá de que si Fidel Castro quería mucho a Gutiérrez, se construían de compadres, más allá de eso, hay una colaboración. Yo creo que eso todavía no tenemos la última palabra. Mi sospecha es que si no era una colaboración íntima, si no era propiamente una traición, digamos, vamos a decirlo así, ideológica si quieren, pero una traición, es muy significativo que
en un momento en que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se aleja de Cuba y ¿se acuerdan ustedes que se reunió 92-93 con Más Canosa y todo en Miami? Eso hizo enojar a los cubanos mucho. Se reunió con el exilio cubano. Miami, que es mucho decir. Pues parece que el gobierno mexicano en cuanto a servicios de inteligencia se quedó ciego y mudo porque le apareció, bueno, no le apareció, explotó en 94 ¿no? No estoy infiriendo nada, pero estoy hablando de las complicaciones en esta relación con los cubanos. Pero lo que es claro es que los guerrilleros mexicanos, salvo la aventura increíble que vamos a ver con algún detalle del mar, en Pyongyang, Corea del Norte, eso sí es catadora, digamos. 60 mexicanos se fueron a entrenar a Corea del Norte entre 1968 y 1969 y regresaron y formaron un grupo guerrillero. Ya lo habían formado, regresaron como grupo guerrillero y agarraron a 20. Ahí hay otro tipo de discusión que tiene que ver con los servicios de información y tiene que ver con el manejo de la inteligencia por la Federal de Seguridad y tiene que ver también con un poco qué es el mar dentro de Acción Ramón. Lo que estoy señalando ahora son algunos puntos que me interesa dejar solamente planteados y así de desorganizados, porque creo que este es el panorama general que tenemos sobre el experimento guerrillero mexicano. Sí adelanto una cosa que también veremos en su momento. Efectivamente, la reforma política 77-78 y la amnistía hicieron muchísimo por desmantelar el sistema de la guerrilla en México en muchos sentidos. No completamente, pero sí en los sentidos, digamos, más visibles y más populares, o al menos dilatarlos en el tiempo. Fue una medida de política pública que tuvo un impacto real sobre la pacificación del país en ese plano. Lo curioso es que yo no he visto en los archivos de la Federal de Seguridad o de las investigaciones políticas una protesta, una fuerte de frente, digamos, de los represores, de los grupos más comprometidos con la represión de las guerrilleras respecto a la amnistía, aunque sí van a elaborar un documento donde dicen, pues como se van a amnistiar a fulanito, menganito y perenganito, resulta que todos estos cuates van a quedar en posibilidades de seguir delinquiendo, etcétera, etcétera. Pero es sotoboche dentro del propio digamos, gubernamental y no parece haber trascendido. Pero sí es un hito en la historia de la guerrilla, la amnistía de la reforma política. Lo que sabemos ahora es que López Portillo estaba muy convencido de la reforma política, quería darle voz a los anarquistas y quería darle voz a los comunistas, de eso no hay duda, y de lo que improvisa, lo que sale un poco sin un plan predeterminado es la propia amnistía. Como que la suma a un proyecto de reforma política. Una tradición interesante, por ejemplo, en el siglo XIX mexicano, donde a un pronunciamiento, a la exigencia de una nueva constitución, casi siempre venía adosada también una amnistía. Es una historia del perdón recurrente. Acá no hay una convocatoria constituyente ni una nueva constitución, pero viene, bueno, vamos a empezar otra vez como si fuéramos nuevos, vamos a tener un sistema electoral más o menos moderno, y por lo tanto tiene que ir acompañado de una amnistía, que es lo que pasa en 77. Hasta aquí yo dejaría este asunto de las motivaciones, de los orígenes de mi propia inquietud sobre la guerrilla en México. Y debo decir que este es un trabajo que se está desarrollando en una base de datos con muchos parches y no es como uno quisiera que quedara una base de datos, pero bueno, pues así está la cosa. Unos 820 y tantos nombres de guerrilleros, donde ya se pueden adivinar ciertos patrones sociodemográficos, culturales, de origen, etc.
Esa base de datos me ha servido a mí para decir que la guerrilla es un fenómeno norteño del occidente de México. Es, como sabíamos, un fenómeno de jóvenes, eso no cambia. No es cierto que todos los guerrilleros, al menos los que yo tengo información, son los capturados y que pudieron hacer una declaración y dar sus datos generales, sean universitarios. Sí, un grupo importante de 25-30% tienen estudios universitarios, pero hay una gran cantidad, el otro 66%, que tienen solo educación primaria, solo llegaron a secundaria o solo llegaron a una escuela técnica normal. Es menos universitario, menos elitista de lo que parece, incluso la guerrilla cubana. Y sí hay historias extraordinarias ahí de un muchacho de origen zapoteca, del Istmo de Tehuantepec, que acaba recibiendo entrenamiento guerrillero en Teotihuacán. Entonces sí hay unos saltos culturales muy importantes que llaman la atención. Claro, estamos hablando de una minoría. El universo de los guerrilleros en México, y esto lo adelanto de una vez, digo, nunca lo vamos a conocer exactamente, pero no pasa de los 2,000 para todo el periodo que estamos viendo. Y el número de organizaciones fluctúa entre las 25 y lo que sí lleva a preguntarse si no hay una versión quizás mayor en el caso mexicano que en las experiencias, por ejemplo, argentina, uruguaya, colombiana, etc. Yo al principio pensé que era muy disperso el panorama de la guerrilla en México, con muchas organizaciones, sí son muchas, pero también, digamos, Montoneros se fue formando a partir de que se fueron sumando organizaciones previamente existentes, no en el orden de los 30, pero sí en el orden de 5 o 6 países. De todos modos, este rasgo de dispersión, una de los 70, es un rasgo, yo creo, genuino de la experiencia mexicana. Poco se explicaría también el éxito de la Liga Comunista, que lo que propone desde el principio es federar a los grupos ya existentes. Y esto es un cambio, digamos, en la táctica de los grupos que le antecedieron, los grupos del 70, del 71, y querían iniciar todos desde el principio. La Liga llega y dice, esto existe, lo federamos bajo este programa, bajo este estructura. No sé cómo es la dinámica de la cátedra, yo voy, pero no sé si se imponga intervenciones o sigo de largo. Como usted indique, si gusta tomamos un receso. Un receso de 10 minutos y regresamos.